Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien en sus casas junto a sus familias. En cuanto a la clase de hoy día, vamos a partir un contenido fuerte en la parte álgebra, ¿cierto? De cuarto medio, que es el concepto, ¿cierto? De función. Vamos a trabajar lo que es teoría de funciones. Vamos a ver las propiedades de las funciones, ¿cierto? Vamos a ver que tiene cierta conexión con los conjuntos numéricos, ¿cierto? Y principalmente vamos a ver el tema de función como una relación de dos conjuntos numéricos. Entonces vamos a ver cuándo esa relación va a ser función, cuándo no, qué condiciones deben cumplir. Eso es principalmente lo que vamos a ver hoy día. Y vamos a ir viendo las distintas representaciones de las funciones, cómo nosotros lo vamos a trabajar. Así que con eso partimos hoy día. En primer lugar, chicos, nosotros para trabajar con lo que es teoría de funciones, ¿cierto? Vamos a partir de lo más básico. Vamos a partir, en este caso, del concepto básico de lo que es una función. Partimos, concepto de función. Y aquí aparece, dice, que una función es una relación. Es una relación entre dos conjuntos, ¿cierto? Dos conjuntos de elementos se relacionan entre sí, ¿cierto? Esa relación de por medio es la que se llama función. Donde a cada elemento del primer conjunto se le asocia un elemento del segundo conjunto. Entonces, aquí hay dos conjuntos que están interactuando. Y esa interacción, podríamos decir, esa relación es lo que define la función. Vamos a ver, el primer conjunto que nosotros vamos a tener, ¿cierto? Va a ser lo que se va a llamar el conjunto de partida. Entonces, de aquí van a partir los elementos que van a pasar por esta función. Y dónde van a llegar estos valores, ¿cierto? Que va a ser el conjunto donde están los valores asociados, ¿cierto? Corresponde principalmente al conjunto de llegada. Entonces, hay un conjunto de partida, un conjunto inicial y un conjunto final o de llegada, que son los que están interactuando dentro del concepto de función. Lo vamos a ver ahí en unos minutitos más, ¿cierto? De forma más gráfica para que les quede más clarito. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un diagrama, ¿cierto? Donde aparecen dos conjuntos interactuando, ¿cierto? Está el conjunto A y el conjunto B, ¿cierto? Y esta relación está determinada por esa f. Esa f de ahí significa función, ¿cierto? Esa f significa función. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos nosotros acá, ¿cierto? Que el A, ¿cierto? Los elementos del A van a pasar por esta función, ¿cierto? Van a pasar por esta función y van a llegar al conjunto B. Al pasar, ¿cierto? Por la función, aquí esto es lo que se llama la evaluación. La evaluación, en este caso, ¿cierto? Del valor A, de un valor A perteneciente, ¿cierto? A ese conjunto A, dentro de la función y eso va a dar un f de A. Esa es la evaluación. Entonces, f de A es la evaluación. ¿Y qué quiere decir? Que el valor asociado, ¿cierto? De la A va a ser su evaluación en la función que corresponde finalmente a un elemento B. Entonces, hay un conjunto de partida que es donde sale este elemento A, ¿cierto? Del primer conjunto y llega finalmente a este conjunto B que está en el conjunto de llegada. Entonces, recuerden, conjunto de partida, conjunto de llegada, dos conjuntos que están interactuando y esa interacción es la función. Y al momento de que un elemento del conjunto de partida pase por la función, nosotros llamamos matemáticamente la evaluación del valor, ¿cierto? Nosotros evaluamos el punto A y esa evaluación se denota como f de A o f del valor, que va a dar finalmente, ¿cierto?, al B que corresponde a donde está este valor asociado, ¿cierto?, en el conjunto de llegada. Entonces, chicos, lo que tenemos nosotros, que, bueno, aquí nosotros tenemos el elemento A, ¿cierto? Que corresponde al de conjunto de partida. Tenemos el FDA, que viene siendo la evaluación del punto que asociado al B. Y este conjunto de valores que van a estar en el conjunto de partida, ¿cierto? Vamos a ver acá, son los que se van a llamar las preimágenes de la función. Todo elemento que esté en el conjunto de partida, ¿cierto? Todo elemento que esté en el conjunto de partida se van a llamar preimágenes, ¿cierto? De la función. Y los valores resultantes, ¿cierto? Los que resultan de la evaluación, que son los que se encuentran en este famoso conjunto de llegada, ¿cierto? Donde están estos numeritos después de las evaluaciones, son los que se llaman finalmente las imágenes de la función. Entonces, las preimágenes están en el conjunto de partida, ¿cierto? Y las imágenes conjunto de llegada, para que les quede clarito al momento de hacer la asociación. Todo elemento, ¿cierto?, que esté en el conjunto de partida va a ser finalmente preimagen y al pasar por la evaluación se va a formar la imagen, ¿cierto? La imagen va a ser estos numeritos que van a resultar después de la evaluación. Por ejemplo, va a ser este B, ¿cierto?, que tenemos en el caso de arriba. Así que
recuerden, preimágenes en el conjunto de partida y las imágenes en el conjunto de llegada, que son, recuerden, los dos conjuntos que están relacionándose para definirse, ¿cierto?, lo que es una función. Ahora, chicos, con respecto al tema, ¿cierto?, de las funciones, vamos a ver cómo las vamos a representar, que son las representaciones que vamos a ver nosotros. Y dentro de estas representaciones, nosotros vamos a ver las funciones como diagramas sagitales. Esa va a ser la primera representación que vamos a ver. Después en forma de conjunto, ¿cierto?, como par ordenado, donde en el par ordenado el primer elemento va a ser el elemento, ¿cierto?, asociado al conjunto de partida, y el segundo elemento asociado al conjunto de llegada. Vamos a ver también la representación gráfica, ¿cierto?, de una función, y después vamos a terminar con el concepto algebraico, ¿cierto?, cómo se define una función algebraica, pero eso lo vamos a dejar ya para la próxima clase. Vamos a partir entonces, antes eso sí, de trabajar cada una de las representaciones, vamos a ver las condiciones que nosotros necesitamos, ¿cierto?, para decir que una relación de conjuntos corresponde a una función. Entonces, por eso nos planteamos esta pregunta. ¿Cuándo una relación entre dos conjuntos es función? Y aquí, por ejemplo, dice que para que sea una relación entre dos conjuntos una función, debe cumplir sí o sí dos condiciones, chiquillos, que son condiciones pero vitales, fundamentales. La primera, ¿cierto?, es la condición de unicidad. La segunda condición, la condición de existencia, que son las dos condiciones que sí o sí deben cumplir esa relación para poder decir que corresponde a una función. En este caso, por ejemplo, la unicidad, ¿qué nos dice? Cada elemento del conjunto de partidas debe tener un único valor asociado en el conjunto de llegada. ¿Qué quiere decir, cierto? Si nosotros pasamos, ¿cierto?, por la función, hacemos la evaluación en un elemento A, ¿cierto?, un elemento o del conjunto de partida, como lo vimos delante en el ejemplo, ese debe tener solamente un valor asociado y no tener 2 o 3 o 4 o más, ¿cierto?, dentro de este conjunto de llegada. Tiene que tener un único valor asociado. Y por otro lado, la existencia, que nos dice que todo elemento del conjunto de partida tiene que tener un valor asociado. Entonces, aparte de estar todo, ¿cierto?, todo elemento del conjunto de partida tener en ese caso, un punto de evaluación, ¿cierto?, un punto cuando nosotros evaluamos la función. Aparte de eso, debe tener un único valor asociado. Entonces, aparte de todos tienen que tener un único valor asociado. Esas son las dos condiciones. Chiquillos, yo sé que igual les complica, ¿cierto?, el ver la definición en términos así, definiciones solamente con palabras. Lo vamos a ver inmediatamente con un ejemplo para que les quede más clarito. El concepto de unicidad, lo que significa único valor asociado, y por otro lado, el que todo elemento del conjunto de partida debe tener, ¿cierto?, que corresponde a la condición de existencia. Lo vamos a ver a continuación con un ejemplo. Aquí, chicos, les presentamos lo que son los diagramas sagitales. Los diagramas sagitales son como especies de huevitos, ¿cierto?, que aquí tienen ahí un conjunto de valores. En este caso, por ejemplo, el primer huevito, el que está más, en este caso a la izquierda, corresponde al conjunto de partida, ¿cierto? Vamos a colocar aquí, el A corresponde al conjunto de partida, y en este caso el B, ¿cierto?, corresponde al conjunto de llegada. Entonces recuerden que estos son los dos conjuntos que definen esta relación. Y el F en este caso corresponde a la función. El F es la función. Entonces, aquí por ejemplo, ¿cómo se representan los diagramas sagitales esta relación? Aquí dice que si el elemento A, ¿cierto?, el valor A de este primer conjunto, nosotros lo pasamos por esta función, el valor asociado al A va a ser el 1. En el caso del B, ¿para dónde va la flechita del B? Perfecto, al 3, ¿cierto? Ese va a ser el valor asociado al B. Y el C, ¿quién va a tener como valor asociado? ¿Para dónde va la flechita del C? Perfecto, al 3, ¿cierto? Entonces el A va al 1, el B va al 3 y el C en este caso va al 3. Acá, por ejemplo, vamos a ver la propiedad de unicidad. El concepto de unicidad, ¿qué nos dice? Que los elementos del conjunto de partida deben tener un único valor asociado. En este caso, si nosotros estamos viendo las asociaciones mediante flecha, ¿cierto?, tenemos que fijarnos que cada uno de los elementos del conjunto de partida debe tener solamente una flecha. Tiene una flecha, el A, por ejemplo, ¿de la cuántas flechas salen? Perfecto, ¿cierto? Sale una. Estamos bien. Del B, ¿cuántas flechas salen? Una, ¿cierto? Perfecto. Y del C, ¿cuántas flechas salen?
Una, perfecto. ¿Hay más valores? No. Son 3 valores y de cada uno sale una flecha. Perfecto. Si sale una flecha, quiere decir que tiene un único valor asociado. Entonces, una flecha corresponde único valor asociado. Valor asociado. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? ¿Cumple con la unicidad? Sí. ¿Cumple con la unicidad? Sí. Cumple. Por lo tanto, ahí ya cumpliría con la primera condición. Entonces, recuerden esta parte. Para ver en este caso la unicidad, tienen que salir en estos diagramas sagitales, ¿cierto? Del conjunto de partida solamente una flecha de los valores. Si sale una flecha, automáticamente va a cumplir con la unicidad. Espero, chicos, que le haya quedado claro. Vamos a ver ahora otro ejemplo con respecto a la unicidad. Aquí, por ejemplo, si ustedes se fijan, dentro del conjunto de partida, ¿cierto? Está el A y está el B. Recuerden, ¿qué debía cumplir en este caso para que tuviera unicidad? Perfecto, ¿cierto? Una sola flecha de cada valor, ¿cierto? Del conjunto de partida. Entonces vemos, hay dos elementos, veamos qué pasa con cada uno de los dos. De la, ¿cuántas flechas salen? Sale una, perfecto. ¿Cumple con la unicidad? Sí, ¿cierto? Única flecha. Perfecto. Ahora pasamos al B. Del B, ¿cuántas flechas salen? Perfecto, ¿cierto? Salen dos. ¿Cumplirá con la unicidad? En este caso, el B no lo cumple, ¿cierto? Porque recuerden que la unicidad decía un único valor asociado. En este caso, el B, como salen dos flechas, tiene asociado al 3 y al 5. Por lo tanto, automáticamente el B no. Y como ya hay alguno en este caso que no cumple, simplemente nosotros decimos no cumple la unicidad. No cumple la unicidad. Solamente por el hecho de que esté ahí el B está molestando, ¿cierto? El B causa problemas. Causa problemas, ¿cierto? Porque aquí finalmente tiene dos valores asociados. Valores, ¿cierto? Asociados. Que son en este caso el 3 y el 5, ¿cierto? Entonces ya por el hecho de tener dos valores asociados, automáticamente ya no cumpliría con la condición. Entonces, cuidado ahí. Tienen que fijarse que en este caso los elementos del conjunto de partida deben tener solamente un único valor asociado para cumplir con la unicidad. La segunda condición ahora es la existencia. Vamos a ver si cumple, ¿cierto?, este diagrama con la existencia. Entonces vimos anteriormente la unicidad, ahora la existencia. La existencia me dice que todos los elementos del conjunto de partida deben tener todos un valor asociado. En este caso, si nosotros lo vemos en los diagramas sagitales, todos deben tener flecha. Todos deben tener flecha. Deben tener flecha. Tener flecha, ¿cierto? Porque así nosotros nos vamos a asegurar de que tiene valor asociado, ¿cierto? Recuerden que la flecha indica el valor asociado. Pregunta, ¿todos los elementos del conjunto de partida tienen flecha? Acá, por ejemplo, lo del conjunto de partida está el A, está el B y está el C. ¿Del A salen flecha? Sí. ¿Del B salen flecha? Sí, también. ¿Y del C salen flecha? Sí. Por lo tanto, como de todos salen flecha, finalmente todos tienen valor asociado. Todos tienen valor asociado. ¿Y eso qué quiere decir? Cumple con la existencia. Tienen valor asociado, ¿cierto? Por lo tanto, cumple con la existencia. Entonces, eso es lo clave, chiquillos. Eso es lo clave. Todos los elementos, ¿cierto?, del conjunto de partida deben tener flechas, en este caso, valor asociado. Si cumple con la condición, finalmente cumple con la condición de existencia. Y eso es, chicos, eso es muy simple. Ahora, pregunta, ¿este conjunto cumplirá con el concepto de la condición de existencia? Recuerden, la existencia, ¿qué me decía? Todos los elementos del conjunto de partida deben tener sí o sí valores asociados. En este caso, los del A deben tener todos flecha. Pregunta, aquí hay tres elementos en el A, ¿cierto? En el conjunto de partida. El A, el B y el C. Pregunta, ¿del A salen flechas? Sí, sale una, ¿cierto? ¿Del B salen flechas? Sí, incluso salen dos, ¿cierto? Con mayor razón, salen flechas. Pero ¿qué pasa con el C? Ese elemento está en el conjunto de partida, pero el C no tiene flechas. ¿Qué quiere decir? El C no tiene valor asociado. Entonces, no tiene valor asociado. ¿Qué quiere decir eso, chiquillos? Al final, ¿cumple o no cumple con la existencia? Perfecto, no cumple con la existencia. No cumple con la existencia. ¿Cierto? Por el hecho de que no, en este caso ya hay por lo menos un valor que no tiene valor asociado. Entonces, habiendo algún valor que no tenga flecha, simplemente ustedes dicen no cumple con la existencia. Todos deben tener flecha.
todos deben tener flecha. En este caso, el C es el que causa problemas, ¿cierto? Porque no tiene valor asociado. Y eso finalmente hace que no cumpla la existencia. Entonces, eso es todo, chiquillos. Recuerden, la unicidad dice única flecha y la existencia de que todos deben tener flecha. Y recuerden, las dos condiciones siempre están como orientadas al conjunto de partida. Ahí tenemos que fijarnos. ¿Todos tienen flecha? Ya. ¿Y los que tienen flecha tienen una única flecha? Si cumple con esas dos condiciones, automáticamente cumple con unicidad de existencia y en ese caso sí sería función. Ahora vamos a ver este ejercicio, ¿cierto? Para ver si quedó claro el concepto anterior. Yo les presento aquí 3 diagramas sagitales y yo les pregunto cuáles de las siguientes relaciones es o son funciones. Y hay que ver ahí la alternativa que corresponde. Y tenemos que ir viendo por ítem. En este caso, en la 1, y la 2 y la 3 tenemos que ver si efectivamente cumple con la unicidad y la existencia. Unicidad y existencia, unicidad y existencia. Si cumple con las dos condiciones, automáticamente es función. Entonces vamos a colocar aquí función, función, ¿cierto? Función. Por ejemplo, la primera, cumple con la unicidad, entonces nos fijamos en el conjunto de partida, ¿cierto? El primer globito del diagrama sagital. Pregunta, por ejemplo, aquí de los elementos del conjunto de partida, ¿sale una única flecha de los elementos? Por ejemplo, aquí lo único que tienen flechas son el 1 y el 2. ¿Del 1 sale una única flecha? Sí, ¿cierto? ¿Y del 2 sale una única flecha? También. Como salen una única, ¿cierto? De esos dos valores, simplemente cumple con la unicidad. Pero ¿qué pasa ahora? ¿Cumple con la existencia? La existencia, ¿qué me dice aquí? Que todos los elementos del primer conjunto deben tener flecha. En este caso, ¿todos tienen flecha? En este caso no, ¿cierto? Porque aquí finalmente el 3 no cumpliría con la condición. Por lo tanto, no cumple con la existencia y como ya no cumple con alguna de las dos, finalmente no es función la primera. Veamos en este caso la segunda, ¿cierto? Aquí, la unicidad. Si nosotros nos fijamos, aquí los elementos del primer conjunto, el conjunto de partida, son el 1 y el 2. Pregunta, ¿de los dos sale una única flecha? ¿Del 1? ¿Cuántas flechas salen? Una, ¿cierto? Y del 2, una única flecha. Perfecto. Cumple con la unicidad. Ahora, ¿la existencia se cumple o no aquí? Veamos. En este caso, si ustedes se fijan, el conjunto de partida, el primer globito, tiene solamente dos elementos y esos dos elementos tienen flecha, ¿cierto? No hay un valor que no tenga flecha como en el caso del 1, ¿cierto? Como el caso del 3 ahí. Por lo tanto, aquí también cumpliría con la existencia porque todos tienen flecha. Y si cumple con las dos, automáticamente vendría siendo función. Sería correcto. Veamos en este caso la 3. La unicidad. Pregunta, ¿la cumple o no? Recuerden que la unicidad nos dice que debe salir una única flecha de los valores, ¿cierto? Del primer conjunto. En este caso, por ejemplo, el primer conjunto tiene solamente un valor, que es el 1. Pregunta, ¿sale una única flecha? No, ¿cierto? No cumpliría con la unicidad. Cumple con la existencia. En este caso, si ustedes se fijan, hay un único valor y tiene flecha, ¿cierto? Aquí, para la existencia, interesa de que todos deben tener flecha. Como hay uno y un valor, ¿cierto? Y tiene flecha, cumple con la existencia. Pero ya por el hecho de que no cumplía la unicidad, automáticamente no es función. Por lo tanto, la única que cumple el requisito de ser función porque cumple unicidad de existencia es, en este caso, el punto 2. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la B, sería la correcta. Espero, chicos, que lo haya quedado claro con este ejemplo. Vamos a ver ahora la segunda representación, ¿cierto? De lo que es, en este caso, las funciones. Ahora, por ejemplo, vamos a ver la condición, ¿cierto? Unicidad de existencia, pero referido a otra representación que en forma de conjuntos, como pares ordenados, ¿cierto? Como lo había comentado anteriormente. Aquí, por ejemplo, yo les doy, ¿cierto? Los dos conjuntos, el A y el B, suponiendo que el A corresponde al conjunto de partida, ¿cierto? Y el B, en este caso, al conjunto de llegada. Entonces, eso en primer lugar. Y aquí, por ejemplo, ¿qué significan estos pares ordenados? Si ustedes se fijan, aquí los pares ordenados son estos paréntesis, ¿cierto? Donde aparecen dos numeritos separados con una coma. Cada primer numerito viene siendo el número asociado, ¿cierto? O el valor asociado al conjunto de partida. Y el segundo numerito de cada paréntesis corresponde entonces al conjunto de llegada. Entonces, el primer numerito conjunto de partida y dice y se va al número conjunto de llegada. ¿Qué quiere decir? En el primer paréntesis, ¿cierto? Dice que el 1 tiene como valor asociado el A, el 2 el C, ¿cierto? En el segundo, después el tercero, el 3 al D, el 4 al B y del 1 al D. Y así, por ejemplo, con cada par ordenado. Ahora tenemos que ver el concepto de unicidad.
aquí, en términos de conjunto, para decir que cumple con la unicidad, si nosotros nos fijamos en los primeros numeritos, no se deben repetir. Entonces, el primer número de los pares ordenados, no se debe repetir. Entonces, no se debe repetir. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, en el primer par ordenado está el 1 como primer numerito, no debe haber ningún otro que parte con el 1. Así con el 2, con el 3, con el 4, etc. Si aquí nos fijamos, por ejemplo, aquí el primero parte con el 1. ¿Hay otro que parte con el 1? Sí, el último. Y ya por el hecho que ocurra eso, ¿cierto? Automáticamente no cumple con la unicidad. No cumple. Ya por el solo hecho de partir, ¿cierto? Con el primer numerito. Con el mismo numerito. Entonces, si el primero parte con el 1, ¿cierto? No debe haber ningún otro que parta con el mismo 1. Así, lo mismo con el 2, con el 3, con el 4. Con los elementos de este conjunto de partida. Entonces, si el primer numerito se repite entre los pares ordenados, automáticamente no cumple con la unicidad. Veamos en este caso, ¿cierto? El segundo conjunto. Si ustedes se fijan aquí, ¿cierto? El primer numerito en el primer par ordenado es 1, después sigue el 2 y el tercero el 3. Y hay justamente 3 pares ordenados. ¿Hay algún primer numerito que se repita? No, ¿cierto? Porque tanto el 1 como el 2 como el 3 están una vez, ¿cierto? Como primer elemento. Por lo tanto, ese sí cumple con la unicidad, sí cumple. Entonces, ese detalle principal, chiquillos, para que cumpla con la unicidad se tienen que fijar que el primer numerito no debe repetirse entre los pares ordenados, como en el caso del primero que se repetía el 1 en el primer par ordenado, ¿cierto? Como en el último. Así que esa es la primera condición. Vamos a ver ahora la segunda. Y la segunda condición, que corresponde a la existencia, ¿qué nos dice? Acá, por ejemplo, los pares ordenados, ¿cuándo cumple con la existencia? Cuando dice que en los primeros numeritos de los pares ordenados tienen que aparecer todos los de la. Entonces, tienen que aparecer todos los de la. Deben aparecer. Deben aparecer todos. Como primer numerito, aparecer todos. Entonces, si ya hay alguno que no aparece, automáticamente no cumple con la existencia. Veamos. Por ejemplo, en el conjunto A, que es el conjunto de partida, ¿cierto? Recuerden, conjunto de partida, está el 1, el 2, el 3 y el 4. Pregunta, ¿en los primeros numeritos está el 1, el 2, el 3 y el 4? Por ejemplo, aquí está el 1, aquí está el 2, aquí está el 3. ¿Nos falta alguno? Sí, ¿cierto? Nos falta el 4. Falta el 4. ¿Cierto? Entonces ya por el hecho que falte alguno, ¿cierto? Dentro de los primeros numeritos, automáticamente decimos que no cumple con la existencia. No cumple con la existencia. Solamente por el hecho de que no está el 4. Veamos en el segundo ejemplo. En los primeros numeritos, ¿cierto? Si nosotros nos fijamos ahí, recuerden que siempre son los primeros. Recuerden que tanto unicidad como existencia están siempre dirigidos al conjunto de partida. En este caso, por ejemplo, si nosotros nos fijamos, aquí está el 1, aquí está el 2, aquí está el 3 y aquí está el 4, ¿cierto? Como primer elemento en cada par ordenado. Pregunta, ¿falta alguno de los que están en el A inicialmente? El A tenía el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Están todos, cierto? Sí, están todos. Por lo tanto, cumple con la existencia. Entonces, recuerden que en este caso deben estar todos los elementos del conjunto de partida como primer numerito en cada par ordenado, para decir que la relación, ¿cierto? Finalmente cumple con la existencia. Espero, chicos, que les haya quedado claro en relación con los conjuntos. Ahora vamos a ver un ejercicio a continuación. Ahora vamos a ver un ejercicio rápidamente. Entonces, teniendo estos dos conjuntos, recuerden que el A sería el de partida, ¿cierto? Partida, y el B vendría siendo el de llegada. Pregunta, ¿estas relaciones de aquí serán funciones? Recuerden que debe cumplir con la unicidad de existencia. Si cumple con la unicidad y existencia, simplemente ahí nosotros decimos que es función. Tiene que cumplir sí o sí con las dos, recuerden. Veamos el primer caso. Vamos a ver el primero y el 3. Y el segundo va a quedar de tarea para ustedes para que ahí después lo analicen. En este caso el primero. Veamos si cumple con las dos. Primero, unicidad. Unicidad, ¿cierto? Y después vamos a ver existencia. Vamos a colocar aquí unicidad, ¿cierto? Y existencia. En este caso, por ejemplo, cumplirá con la unicidad. Recuerden la unicidad que decía. Nosotros nos fijamos en los primeros numeritos de los pares ordenados y nosotros dijimos que para hacer, en este caso para cumplir con la unicidad, no deben repetirse dentro de los pares ordenados. Por ejemplo,
Aquí está el 3, aquí está el 7, está el 5. Ah, pero el último se repite el 3, ¿cierto? El 3 ya estaba contemplado en el primero. Por lo tanto, como el 3 se repite, automáticamente no cumple con la unicidad. Ahora, segundo requisito, cumplirá con la existencia. La existencia nos dice que todos los elementos, ¿cierto?, del conjunto de partida deben estar contemplados en los primeros numeritos. Por ejemplo, en los primeros numeritos está el 3, está el 7, está el 5 y está el 3. ¿Nos falta alguno? Sí, ¿cierto? En este caso nos falta el 9. Porque no está en ninguno, ¿cierto?, de los 4 como primer numerito. Por lo tanto, tampoco cumple con la existencia, y si no cumple con ninguno de los dos, simplemente no es función. Recuerden que deben cumplir sí o sí los dos requisitos para ser automáticamente función. Si ya hay alguno que no cumple, ahí finalmente nosotros descartamos. Veamos en este caso, ¿cierto?, el caso del 3. Aquí en el 3 veamos, ¿cumplirá con la unicidad? Por ejemplo, el primer numerito, si ustedes se fijan, ¿se repiten o no? En los 4, por ejemplo, el 3, después está el 7, después está el 5, está el 9. Ah, son todos distintos. Perfecto, cumple con la unicidad. Ahora, ¿cumplirá con la existencia? Tenemos que ver. Por ejemplo, aquí está el 3, el 7, el 5 y el 9. ¿Nos falta alguno de los que están en el A? No, ¿cierto? Porque en el A justamente está el 3, el 5, el 7 y el 9. No nos falta ninguno que no esté considerado. Por lo tanto, también cumple con la existencia, porque están todos contemplados. Y si cumple con las dos, simplemente nosotros decimos si es función. Entonces, de esa forma nosotros lo vemos en términos de conjunto. Espero, chicos, que les haya quedado claro. Ahora nos queda ver el último caso, ¿cierto? Que es el caso gráfico. Ahora vamos a ver con la última representación, por lo menos de esta clase, ¿cierto?, que corresponde a la representación gráfica. Vamos a ver las dos condiciones de unicidad y existencia, pero ahora con los gráficos. ¿Qué es lo que hacemos en primer lugar? Nosotros vamos a marcar aquí, por ejemplo, el límite inferior, ¿cierto?, y el superior, por lo menos, donde está la gráfica. Vamos a ahí limitar, ¿cierto?, el límite inferior y el superior. Vamos a ver el concepto de unicidad. La unicidad, ¿cómo nosotros la podemos ver en temas gráficos? Dice, se trazan líneas verticales, ¿y qué debe ocurrir? Esas líneas verticales deben cruzar en un solo punto, la gráfica. Entonces veamos en este caso si cumplirá. Si ustedes, por ejemplo, nosotros delimitamos, ¿cierto?, el límite inferior y el superior de la gráfica, y entre esos límites nosotros podemos trazar las líneas que nosotros queramos, ¿cierto?, líneas verticales. ¿Y qué tenemos que asegurarnos? De que deben cruzar siempre en un solo punto. Pregunta, si yo, por ejemplo, trazo una línea aquí vertical, ¿pasa por un solo punto la gráfica? No, ¿cierto? Porque pasa por un primer puntito, pero también pasa por un segundo punto. Entonces ya con que ocurra, ¿cierto?, ya con que una línea cruce por más de un punto, automáticamente no cumple con la unicidad, no cumple. Entonces recuerden la condición, trazan líneas verticales, ¿cierto?, y deben cruzar en un solo punto. Por ejemplo, y si trazamos aquí la línea vertical, también va a pasar por dos puntitos. Si trazamos después acá, también va a cruzar por dos puntitos, ¿cierto?, ahí por dos puntitos. Entonces, ya de por sí nosotros vamos a tener líneas que crucen por más de 2 puntos. Si ocurre eso, simplemente ahí decimos que no cumple, porque debe estar sí o sí contemplado un solo punto. Ahora, ¿la existencia en qué consiste? La existencia dice que las líneas verticales, siempre deben topar a la gráfica, siempre deben pasar por la gráfica, Entonces, vamos a volver aquí por la gráfica. Entonces, si nosotros analizamos ahí la situación, pregunta, nosotros podemos trazar infinitas líneas en este caso, ¿cierto? Infinitas líneas verticales. Pregunta, ¿hay alguna línea que no pase por la gráfica? Si ustedes se fijan, todas las líneas van a pasar por la gráfica, porque recuerden que nosotros las líneas las pasamos entre el límite inferior y superior de la gráfica. Si ustedes se fijan, todas van a pasar por la gráfica. Por lo tanto, en este caso sí cumple, porque todas por lo menos van a pasar por la gráfica. Por lo tanto, independiente cuántas líneas verticales en este caso ustedes tracen, todas van a pasar. Por lo tanto, la unicidad no la cumple y la existencia sí la cumple. Por lo tanto, sería función.
En este caso no, ¿cierto? No es función, porque recuerden que debe cumplir sí o sí las dos condiciones. En este caso ya no cumple con la unicidad, por lo tanto ya automáticamente no es función. Vamos a ver ahora un segundo ejemplo. Ahora, por ejemplo, vamos a delimitar nuevamente inferiormente, ¿cierto? Inferiormente a donde comienza, ¿cierto? La gráfica y superiormente donde termina. Aquí siempre nosotros partimos delimitando la gráfica. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? En ese, ¿cierto? En ese límite inferior y superior nosotros trazamos las famosas líneas verticales. Entonces trazamos líneas verticales y tenemos que ver si cumple con la unicidad. Si ustedes se fijan, por ejemplo, trazamos líneas verticales. Pregunta, en este caso las líneas verticales en algún momento van a pasar por más de un punto. Por ejemplo, la primera pasa por un puntito, ¿cierto? Un punto. La segunda línea pasa también por un punto. La tercera línea por un punto, ¿cierto? Y la cuarta línea por un punto. ¿Habrá alguna línea que pase por más de un punto? Y en este caso no, ¿cierto? Si usted, ahí las líneas que tracen, todos van a pasar por lo menos por un punto. Por lo tanto, si cumple con la unicidad, cumple. Entonces, toda línea va a pasar por un punto. Toda línea pasa por un punto. Por un punto. Ahora tenemos que ver si cumple con la existencia. Si ustedes se fijan, la existencia dice que toda línea, por lo menos que ustedes van a trazar, debe cruzar sí o sí la gráfica. Pero, ¿qué va a pasar, por ejemplo? Nosotros, las líneas que ya trazamos sí cruzan. Pero, ¿qué pasa si nosotros trazamos una línea al medio ahí? Porque recuerden que nosotros podemos trazar líneas verticales en el rango, entre el rango inferior y superior. Y por lo menos esa línea está dentro del rango. Pregunta, ¿esa línea corta la gráfica? ¿Pasa por la gráfica? En este caso no, ¿cierto? La línea no pasa por la gráfica. Línea no pasa. Por lo tanto, en ese caso, ya por el hecho de haber una línea que no pasa por la gráfica, automáticamente no cumple con la existencia. Entonces, ¿qué normalmente ocurre, chiquillos? Por ejemplo, la existencia cuando no se cumple, normalmente en este tipo de funciones que se llaman las funciones por tramo, donde hay una separación de la función, como que se corta. Y hay una especie como de laguna entre ellas, ¿cierto? Cuando hay esa laguna, automáticamente nosotros decimos, finalmente no cumple con la existencia. Y en este caso ya, como no cumple con la segunda, nuevamente decimos que no es función. No es función. No es función. Solamente por esa condición. Por el hecho, ¿cierto?, de que no cumple con la existencia. Recuerden que sí o sí, estrictamente debe cumplir con las dos condiciones para ser automáticamente una función. Veamos ahora un tercer ejemplo. Aquí tenemos un tercer y último gráfico y vamos a ver si cumple nuevamente con la unicidad de la existencia. Nuevamente nosotros delimitamos, ¿cierto?, donde comienza la gráfica, ¿cierto?, y donde termina, el límite superior y el límite inferior. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver si cumple con la unicidad. En este caso, recuerden que tenemos que trazar las famosas líneas verticales y tenemos que asegurarnos de que siempre por lo menos pase por un punto en la gráfica. Pregunta, ¿pasa por un punto siempre? Por ejemplo, esa pasa por un punto, esa pasa por un punto, esa pasa por un punto y esa pasa por un punto. Si ustedes se fijan, toda línea que nosotros tracemos va a pasar por un puro puntito, no va a pasar por más de uno. Por lo tanto, si ocurre eso, usted automáticamente dice si cumple con la unicidad, si cumple. Porque pasan por un punto, ¿cierto? Un punto. Veamos en este caso si cumple con la existencia. La existencia nos dice que las líneas verticales, ¿cierto?, que nosotros trazamos siempre deben pasar por la gráfica. Si ustedes se fijan aquí, ¿habrá alguna laguna? Por ejemplo, cuando nosotros veíamos que no había existencia, cuando había laguna. Pero entre ese límite inferior y superior que nosotros marcamos, ¿hay una laguna en la gráfica? No, ¿cierto? Y si no hay laguna, siempre va a topar por lo menos la línea vertical. Por lo tanto, sí cumple. Recuerden que la existencia no se cumple cuando hay lagunas, como en el caso anterior, ¿cierto? Por lo tanto, sí cumple la existencia. Y como cumple con unicidad de existencia, finalmente esta por fin nosotros decimos que funciona. Espero, chicos, que les haya quedado claro, ¿cierto?, todos estos conceptos de las funciones. Aquí termina el primer video de la clase, ¿cierto? Pero se viene un segundo video para hacer la última parte de la guía. Espero, chicos, que les haya quedado claro. Nos estamos viendo en el próximo video.